Ok, señores, bienvenidos a la clase. Vamos a hablar de recta tangente, recta normal a una curva, ¿no? Primero vamos a hablar de qué significa recta tangente. ¿Qué es una recta tangente? El concepto de tangencia viene de la circunferencia, ¿no? Si tienes una recta es tangente a la circunferencia si la misma corta a la circunferencia de esta manera, ¿no? Es decir, de tal manera que la circunferencia queda de uno de los lados de la curva. En un único punto, digámoslo así, porque si la pones de otra manera, esta sería una recta secante que tiene dos puntos, dos cortes, y esta es una recta tangente. ¿Ok? Ojo, viene de la circunferencia, por eso se dice que corta a la circunferencia en un único punto. Esto nos ha creado un pequeño problema, porque esta noción que tiene recta tangente, que es una noción geométrica que viene de la circunferencia, ha hecho pensar a muchas personas que la recta tangente de una curva solo corta la curva en un punto. Y eso, como yo he explicado otras veces, no es cierto. Es decir, si yo tengo una curva, imagínense esta curva, yo puedo tener una recta tangente aquí, este punto, es tangente a la curva, pero puede cortar a la curva en otro punto, por ejemplo, aquí más adelante, ¿no? De manera local, localmente, en este entornito, sí, como eso se comporta como si fuese una circunferencia, corta en un solo punto, pero puede cortar en otro punto. De hecho, una recta puede ser tangente a una curva y cortarla en infinitos puntos. Imagínense la función seno, que es una función oscilante infinita, puede ser que la curva sea tangente aquí, corte la curva en las cimas de esta función, ¿no? Entonces, es bueno que nos quitemos eso de la cabeza de una vez. Una recta tangente corta la curva de manera tangencial en un punto localmente, pero puede cortar la curva en más de un punto, ¿ok? Y viene del hecho de que en la circunferencia, efectivamente, sí, la tangencia es en un solo punto. ¿Está claro eso? ¿Ya? Sí. Ok. Segundo elemento importante, antes de hablar de la teoría como tal, que tenga que ver con el límite y con esas cosas de la derivada, vamos a hacer lo siguiente para entender un poco de dónde viene esto, ¿no? Voy a hacer un pequeño dibujo aquí, cómo me queda. Imagínense ustedes que tienen una curva, ¿verdad? Vamos a imaginar que la curva es. Yo creo que la hice en la clase pasada, pero vamos a hacer algo así, ¿verdad? Tiene un punto fijo A, ¿verdad? Y aquí está X. Y aquí está F de A. Y aquí está F de X. Si usted está estudiando los cocientes incrementales, está estudiando F de X menos F de A sobre X menos A. ¿Qué representa esto? Bueno, si usted ve este punto, este es el par A, F de A. Este es el par A, F de A. Y este par es el par X, F de X, ¿verdad? Entonces, si usted dibuja un La triángulo pendiente aquí, de la recta que une los dos puntos. perdón. La pendiente de la recta que une los dos puntos. Pero vamos a ver por qué eso es así. Vamos a ver por qué eso es así. Tú dibujas un triángulo aquí, ¿verdad? Aquí tienes un triángulo rectángulo. Aquí tienes F de X menos F de A. Y aquí tienes X menos A, ¿verdad? La base del rectángulo, ¿verdad? Entonces, aquí no tienes un triángulo porque esto es una parte curva, pero si tomas una recta aquí secante, ¿verdad? Secante, que corta la curva acá, aquí sí formas un triángulo. Y tú te das cuenta que este ángulo que está aquí es semejante a este ángulo que está aquí, es el mismo ángulo. Por lo tanto, el triángulo que se forma aquí abajo y el que se forma aquí son los mismos, ¿no? Es decir, la tangente del ángulo θ, que es este que está aquí, que es la inclinación de la recta respecto al eje X, que es la pendiente de la recta, ¿verdad? Es la pendiente, M es la pendiente de la recta L, que pasa por el par AF de A y XF de X, ¿no? Se le podría decir que es la pendiente de la recta secante. De esta recta secante, claro. ¿Ok? Lo que pasa es que no está mal decir recta secante,
Pero uno habla de recta secante porque es el mismo concepto de la circunferencia. Una recta secante cuando hace esto, ¿no? ¿Verdad? Pero en este caso no tiene por qué ser secante, porque la curva pudiera ser, imagina que es una cosa así, que la curva sea así. Y estos par de puntos, aquí sí es secante, atraviesa, pero pudiera ser así. Y la tangente, bueno, aquí no tendría pendiente, no sería diferenciable. Vamos a pensar que fuese una cosa como esta, ¿no? Y puedes buscar la tangente en un punto, ¿no? No siempre va a quedar así, pero bueno, vamos a decir recta secante para no complicarnos la vida. ¿Ok? No está mal tampoco. Pero viene de esta idea geométrica de las... Todos esos son conceptos que vienen de la circunferencia, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar? A medida que yo empiezo a mover, yo me intereso, yo tengo aquí esta pendiente que ya sé que la puedo calcular como f de x menos f de a sobre x menos a, ¿verdad? Y a mí me Ajá. interesa el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de a sobre x menos a, que efectivamente es una derivada, es la derivada de la función f en el punto a, ¿verdad? Entonces, uno se da cuenta que a medida que se aproxima a, la curva era esta, vamos a dibujarla aquí de nuevo, ¿verdad? Aquí están los dos puntos. Primera recta es esta, tomas un x aquí, es esta, tomas un x aquí, es esta. Tú observas que la curva se va acostando hasta que la curva quede en forma tangente. Perdón, la recta se va acostando hasta que quede en forma tangente, ¿verdad? Entonces, este límite me va a dar la pendiente, De la tangente. pero de la recta tangente. Tangente al gráfico En el punto. de la función f de manera local en el punto x igual a, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista geométrico, la derivada representa la pendiente de la recta tangente de la curva en el punto A. ¿Ok? ¿Este es por qué razón? Vamos a ver ahora cómo se hace esto desde el punto de vista teórico. Esto fue más o menos geométrico lo que les expliqué ahí, ¿no? Vamos a suponer que no tiene una función que es diferenciable, hay que pedir que sea diferenciable para que la derivada exista, ¿no? Si no, no tiene sentido, ¿no? Es una función diferenciable en un punto A. Entonces la recta tangente al gráfico de f en el punto A, f de A, es la recta que pasa por A y tiene por pendiente f'. Fíjate que aquí dan la definición directamente diciendo que la tangente es la que tiene esta pendiente. ¿Ok? O sea que tú puedes indicar que esta expresión representa la recta tangente de la curva en el par A, f de A. Como ustedes recordarán, me imagino que lo recuerdan del curso de matemática 1, ¿verdad? La recta, la ecuación de la recta, que pasa por el par x0, x1. Bueno, vamos a ponerle así como se coloca normalmente x0, y0, x1, y1, ¿verdad? Tiene por ecuación, uno busca la pendiente que es y1 menos y0 sobre x1 menos x0 y es y menos y sub 0 igual m por x menos x0. Esta es la ecuación llamada ecuación punto pendiente, ¿no? Que si eso representa una función, y0 es f de x0, yo puedo escribirlo como y menos f de x0 igual la pendiente por x menos x0. Y si en particular estoy hablando de una recta que es tangente, esta pendiente es la derivada, puedo escribir y menos f de x0 igual la derivada en x0 por x menos x0, ¿verdad? Me queda 10. ¿Okay? Es importante el estudio de la derivada y de la recta tangente. ¿Por qué es importante? Porque resulta que me va a involucrar la forma de la curva. Si yo no sé cómo es una curva, no la conozco, pero sé que es como si yo tallara una superficie de madera, ¿no? Tú sabes que hay una tangente que va aquí, una que va por aquí, una que va por aquí. Si tú ves todas las tangentes, tú puedes decir, la curva va por aquí pegada. Entonces tú más o menos tienes la forma de la curva. La tangente tiene que ver mucho con la geometría de la curva. De hecho, si la función es creciente, la tangente es así, es positiva, la pendiente es positiva. Si la función viene decreciendo, la tangente va a ser con pendiente negativa. ¿Ok? Y de hecho, otra cosa importante, cuando la pendiente es cero, resulta en que la función en ese punto tiene un extremo, es decir, un máximo, un mínimo. Imagínense una montaña rusa, ¿verdad? Cuando el carrito
en el que usted está montado está detenido, es decir, en este punto, tangente horizontal, o aquí, la tangente horizontal, o aquí, son justamente los puntos más altos o más bajitos de la montaña rusa, o sea, los extremos de la función. Eso va a tener que ver con el concepto de punto crítico. No siempre tiene, para ser un extremo, no siempre tiene que ser derivada a cero, porque puede ser un extremo y que ni siquiera la derivada exista. Por ejemplo, imagínense algo así. Aquí no hay derivada, pero es un punto extremo. Pero sí es importante buscar aquellos valores donde la derivada vale cero. Esto va a ser importante y más adelante lo vamos a estudiar. Estos puntos se llaman puntos estacionarios. ¿Ok? Pero bueno, lo que quiero rescatar aquí es que la derivada tiene que ver con la forma de la curva. Y lo que va a indicar la forma de la curva precisamente es la recta tangente. Por lo tanto, es importante saber calcular la recta tangente a una curva en un punto. Volvemos aquí. Aquí teníamos la fórmula como tal, si lo quieren llamar así. La función pasa por el punto A f de A, este es Y0, este es X0, y la pendiente es F' de A. Además de la recta tangente, hay otra recta importante que se llama recta normal, que es una recta que pasa por el mismo punto de tangencia de la función, de la recta tangente, ¿no? Pero además que es perpendicular a la recta tangente. Entonces es bueno recordar acá, por si no lo han visto, vamos a recordarlo rápidamente, que dos rectas son perpendiculares, por lo mismo conocidas como ortogonales, si ellas forman un ángulo de 90 grados, ¿no? Imagínense una curva, una recta aquí L1, una recta L2, ¿verdad? Entonces, si el dibujo quedó bonito, aquí no quedó perfecto, pero si estos son 90 grados, estas rectas L1 y L2 son perpendiculares, ¿no? Y hay una relación entre sus pendientes. Si L1 y L2 son rectas oblicuas, si L1 y L2 son oblicuas, es decir, no son horizontales ni verticales, ¿verdad? Entonces el producto de las pendientes, M de L1 por M de L2, vale -1. Solo para rectas oblicuas. Ahora, si no es así, simplemente si L1 es horizontal, eso implica que L2 es vertical. Y viceversa, ¿no? Si L2 es vertical, L1 es horizontal. ¿Por qué se hace esto? Porque en el caso que la recta sea vertical, la pendiente da infinito, o mejor dicho, no tiene pendiente como tal, ¿no? Imagínense, si la recta es vertical, imagínense una recta de este tipo, ¿no? Así, la recta L. En este caso, la X es constante, ¿no? La X es la misma, entonces la pendiente que sería Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, como X1 y X2 van en lo mismo, vas a dividir por cero. Entonces esto no tiene sentido matemático. Entonces en este caso uno dice, entre comillas, que la pendiente tiende infinito, porque como es la tangente, esta tangente va a tender infinito. Pero infinito no es un número, entonces yo no puedo decir, esta recta tiene pendiente infinita, y por lo tanto la otra pendiente es cero. Entonces lo que se hace es usar esto, ¿no? Una es horizontal y la otra es vertical. Mientras que para rectas oblicuas sí se usa esta fórmula de que M1 por M2 es igual a -1. ¿Ok? Eso lo deben haber visto en el curso de Matemática 1, donde vieron funciones, me imagino que vieron la ecuación de la recta. Y si no, pero yo imagino que también ustedes ya lo conocen, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ok. Bien, entonces tenemos dos rectas fundamentales, que son estas dos. Si la recta es oblicua, uno puede colocar la fórmula -1 sobre F' de A. Si la recta es oblicua, repito, si está derivada a cero, no voy a poner un entre cero. Simplemente, si está derivada a cero es porque la recta tangente es horizontal y esta es una recta vertical. ¿Ok? Por ejemplo, me dicen, sea la función f de x igual a x cuadrado, hallar la recta tangente al gráfico del punto en el punto 2,4 y la recta normal al gráfico en el punto 2,4. Por ahora, como no he dado los métodos de derivación, solo puedo derivar usando la definición. Entonces, por eso la fórmula, la función que te di es muy fácil porque es para hacerla por definición. Si yo le pongo una función súper extraña, por ejemplo, logaritmo del coseno de x, esto cero por definición es prácticamente imposible. Había que usar las reglas de derivación. Pero como vamos a hacer problemas primero por definición, lo vamos a hacer con problemas, con funciones relativamente manejables. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer?
para la recta tangente al gráfico en el punto 2, 4, uno puede buscar la derivada y saber que es 2x. Usted puede verificarlo por definición, ¿no? Usted puede buscar el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que sería x más h al cuadrado menos x cuadrado sobre h. Desarrollar el binomio, sacar las cuentas, esto le va a dar 2x. Entonces ya usted tiene la derivada. Evalúa la derivada cuando x vale 2. Cuando x vale 2, calcula la derivada en el punto, le da 4, ya tiene la pendiente. Y como tiene el punto por donde pasa la recta y tiene la pendiente, usa la ecuación punto pendiente para construir la ecuación de la recta, ¿verdad? Esta es la ecuación de la recta. Punto pendiente, el punto es 2f de 2, o sea, 2, 4, y la pendiente le dio 4, mete el 4 aquí, sustituye, distribuye y le da su formulita. Ese es para la recta tangente. La recta normal es idénticamente igual a esta, solamente que en lugar de colocar aquí f', como esta es una recta oblicua, en lugar de ser pendiente 4, va a ser menos un cuarto. Va a ser menos un cuarto. Saca las cuentas y le da esta recta. Estas dos rectas son la recta tangente y la recta normal. Era solo para ilustrar el ejemplo de qué es la recta tangente, cómo se calcula y cómo se calcula la recta normal. ¿Estamos claros hasta ahí todos? Sí. Ok. Gracias, Marlene. Este es el gráfico de la función. Este es una tangente, la recta que está aquí dibujada, y la normal es esta. Okay. Si fuese este el caso, la función g de x fuese 1 sobre x, la recta tangente del gráfico es en el punto donde x vale menos un medio y donde vale un medio, la tangente y la normal. El mismo argumento de ahorita, ¿no? Primero busco la derivada, que ya la hicieron en los problemas. Ya saben que esta derivada menos 1 sobre x cuadrado. La evalúo en el punto, obtengo la pendiente. Perdón, profe, una consulta. En estos ejercicios tenemos que sacar la pendiente de, o sea, la primera derivada, tenemos que sacar con la definición, Por definición. pero con la definición. Claro, con la definición porque no tienes reglas de derivada. Yo no te las he dado. Eso lo vamos a ver más adelante. Todos estos problemas se van a hacer por definición. A menos que yo les diga, ya pueden usar las reglas de derivación. ¿Ok? Ya. Es decir, usted tiene que tener en cuenta cuál es el objetivo de la pregunta. Si el objetivo es evaluar el concepto de derivada, yo les puedo decir hallar la recta tangente usando la definición. Si no les digo nada, pueden hacerlo por cualquier método, derivando directamente, ¿no? Pero por lo general, si no digo nada es porque la función que vamos a derivar es compleja. Es una función que hay que hacer regla de la cadena, alguna cosa complicada. Si es una función sencilla, seguramente se lo mando a hacer por definición. ¿Ok? Entonces, siempre le digo a mis estudiantes, eso depende mucho del objetivo de lo que se quiere evaluar, ¿no? Porque a veces uno me dice, profesor, pues yo lo hice bien, sí, pero si yo te estoy dando una clase, por ejemplo, vas a estudiar conmigo cerradura. ¿Verdad? Yo soy un profesor de cerradura, explico cómo se llama una cerradura y todo. Y les digo, abran la puerta, que está cerrada con llave. La idea de la pregunta es que usted desarme la cerradura y abra la puerta. No que le dé un martillazo y rompa la madera y salga, ¿no? O que busque un serrucho y abra un hueco en la puerta porque era de madera y salga. ¿Ves? Porque si bien lo resuelve por otro método, profesor, yo resolví el problema, yo rompí la puerta de madera y salí. Pero yo estoy evaluando otro concepto, ¿ves? Entonces, a veces puede ser falta de uno como docente, porque uno tiene que saber plantear la pregunta, ¿no? Quizás el error es no decir, utilice la regla tal para resolver esto. Hay que ser muy específico en la pregunta. Pero por lo general yo siempre estudio cuál es el objetivo que quiero evaluar. En este momento que estamos dando derivada por definición, se van a hacer por definición. Ya más adelante podemos usar reglas de derivación, ¿ok? Entonces, volviendo al problema, calculo la derivada que hay que hacerla por definición, ya ustedes la han hecho antes, da menos 1 sobre x cuadrado, la evalúo en el punto, obtengo la derivada en el punto, que es la pendiente, obtengo el par ordenado, porque cuando x vale menos un cuarto, y vale menos 2, entonces tengo el punto por donde pasa, el punto y la pendiente, sustituyo en la fórmula y calculo. Aquí está mi cálculo. Y por supuesto la normal, repito, es lo mismo, solamente que aquí en lugar de menos 4 va a ser un cuarto positivo. Para la recta normal, lo mismo, ¿no? Menos 1 sobre la derivada aquí, evalúo, pum. Sencillo, ¿no? Esta es la idea gráfica de la curva. Esa es la curva 1 sobre x, la tangente aquí y la normal aquí.
Bueno, hagan ustedes este para ver cómo están. Voy a pausar el video para que ustedes intenten hacer este y otro lo resolvemos. Bien, entonces como les comentaba, dos rectas son paralelas y poseen la misma pendiente. Y yo sé que la pendiente de la recta tangente es la derivada. Entonces tengo que, para que dos rectas sean paralelas, la pendiente de esta recta tangente, que es la derivada, debe ser igual a la pendiente de esta recta L. Entonces voy a igualar la derivada con la pendiente de la recta L. Para obtener la pendiente de la recta L, le escribo de la forma estándar, y igual mx más b, el coeficiente de acompañar a x es la pendiente, entonces igualo la derivada con el menos 4 y despejo la x. Vamos a hacerlo. Vamos a ver cómo queda aquí en la cuenta. El punto por donde pasa es un punto del tipo a cuadrado, o sea, cuando x vale a, y vale a cuadrado, ¿no? Sabemos que la derivada es 2x, la derivada de esto es 2x, lo pueden hacer por definición, ya lo hicimos antes. Luego la pendiente de la recta tangente a la parábola en el punto a cuadrado es cuando la derivada valga 2a, ¿ok? Pero para que sea paralela a esta recta, y esta pendiente tiene pendiente menos 4, tiene que ser 2a igual a menos 4. No son paralelas, las pendientes son iguales, 2a vale menos 4 y por ende a vale menos 2. Y para ese valor de a, busco el valor de y, o sea, evalúo aquí, al cuadrado vale 4, el punto P por donde pasa es el punto menos 2, 4. ¿Okay? 2,4. Y una vez que tengo el par y tengo la pendiente, recuerden que la pendiente me dio menos 4, con la ecuación punto pendiente escribo la ecuación de la recta tangente. Y menos y sub 0 igual a menos 4 que la pendiente por x menos x0. Saco la cuenta, esta es la recta tangente. Y gráficamente sería esto, ¿no? Te di la recta L, te di la función y conseguiste un único punto donde la recta tangente es paralela a esta recta L. Aquí tienen una lista de problemas, vayan, cópienlos para que los hagan. Son sencillos, es para solo ilustrar la técnica. Quiero que los hagan de forma didáctica porque en una de estas los voy a poner y exponer para ver cómo transmiten el conocimiento. Creo que este curso, esta es una maestría de enseñanza, ¿no? Y es importante no solo que sepan, es muy importante que sepan, de hecho es más importante saber que todo, ¿no? Pero además que sepan transmitirlo, ¿no? Que dominen los conceptos, que lo expliquen bien. Estoy seguro que ustedes con toda seguridad serán mejores pedagogos que yo, tienen más experiencia para enseñar que la que tengo yo, a que yo tengo muchos años dando clases, pero es importante las dos cosas, ¿ok? Saber, y para que si ustedes enseñan a nivel de bachillerato, pues sin duda, ¿no? Bueno, aquí hay otros problemas, cópienlos también. Saquen la foto como ustedes quieran, ¿ok? Y la próxima clase voy a comenzar con técnicas de derivación, ¿ok? Que recuerden que el lunes tenemos un examencito que les voy a hacer, ¿ok? El martes, perdón. Gracias por estar conectados al canal. No olviden suscribirse si no lo han hecho y activar la campana de notificaciones para que les lleguen los videos que vamos a ir haciendo. Seguimos en contacto y saludos a todos.